¿Qué tal? Bienvenidos a este viernes de caretas por hoy. Viernes, nos ha pasado algunas veces, pero esta vez ha sido totalmente ajeno a nuestra capacidad. La sentencia del caso Hugo Bustillos, que se dio a conocer en realidad en la madrugada del día jueves, eh, evidentemente ha tenido un impacto muy grande y como comprenderán, para nosotros en Caretas el impacto ha sido sísmico. Es un caso que lleva 35 años, eh, donde la revista desde el primer momento de este execrable asesinato puso toda su atención. En noviembre de 1988 estamos hablando, y es un caso absolutamente extraordinario, ¿no? En el sentido que eh, pasaron prácticamente 20 años bajo un manto de impunidad, una estrategia además de encubrimiento permanente, donde las primeras sentencias se logran a partir en realidad del año 2007. Luego, como digo, de lustros y hasta décadas donde ni siquiera se conocían los nombres verdaderos de los militares que habían servido en la zona de emergencia, en este caso en Huanta, y quienes estuvieron en la base de Castropampa. Esa fue prácticamente toda una primera parte, ¿no? De lo que claramente había sido un crimen, desgraciadamente, cometido por elementos militares. Eh, Hay quienes pretendían hacer creer que esto fue hecho por Sendero Luminoso, tenía muy poco asidero, algo así. Bustillos, recordemos, era un corresponsal y como lo recuerda Charmely Bustillos en esta edición, en una entrevista que nos da, Bustillos, además de ser el corresponsal de Caretas, en una zona que vivía entre dos fuegos, una desgracia en realidad para las comunidades por aquellos años, entre dos fuegos, vivía y moría. Bustillos además era un personaje local que era desde padrino de bautizos y de matrimonios, hacía el rol de fotógrafo particular, en muchos casos para estos eventos además, pero Bustillos tenía un noticiero eh, con 3 emisiones diarias, radial. Entonces, más allá de su dimensión de colaborador de un medio nacional como Caretas, era un personaje que informaba, interpelaba permanentemente, en este caso a una Fuerza Armada que, como decimos, ni siquiera revelaba los nombres de los integrantes que estaban ahí. Por supuesto, ellos respondían a la insanía de Sendero Luminoso, pero uh, eh, respondieron muy mal durante esos primeros años a nivel general, ¿no? Sin, por supuesto, desquitar los casos heroicos y relevantes. Y es por ahí, en realidad, poco después, 89, ¿no? Que la estrategia comienza a cambiar para establecer una alianza con la población, expresada pues en rondas campesinas y demás. Sendero se repliega a la ciudad, Abimael Guzmán es capturado también en un desarrollo de inteligencia policial que venía de años atrás, pero eso, como lo recordamos en esta edición, no había ocurrido entonces. Y el asesinato de Bustillos lamentablemente fue una muestra brutal de intolerancia, una violación a la libertad de prensa, de expresión, que muchos años después tiene a Daniel Urresti como un personaje protagónico. Ha sido, en realidad, es una saga, es un caso eh, con pocos antecedentes que de todas maneras, con pocos antecedentes me refiero en su resolución, ¿no? De esta larga resolución de 35 años, pero que de todas maneras recuerda la gravedad y particularidad de lo que son los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Los crímenes de lesa humanidad perpetrados desde el Estado bajo ciertos parámetros, que es como el de lo que ocurrió con Bustillos, no dejan nunca, no dejan nunca a sus perpetradores. Los persiguen prácticamente hasta la tumba, ¿no? Y es algo que no deja de ser sumamente fuerte. La sentencia de Urresti ustedes pueden encontrar en esta edición muchas novedades, fotos, no solamente un recuento, sino lo que se viene para Urresti en términos de su apelación a la Suprema. La Suprema fue la que dijo que hagan un nuevo juicio y ahora él va a apelar, o está apelando, o está pidiendo la nulidad de la Suprema. Así que por más que sean otros jueces, y evidentemente no tienen que
operar sesgados de ninguna naturaleza, pero por más que eso ocurra, va a ser muy difícil que los criterios establecidos inicialmente por la Suprema, que determinaron este nuevo juicio que ha llevado a Daniel Urresti por 12 años a la cárcel, se vayan a revertir. Nosotros les contamos todos los detalles en esta edición. Es una edición además extraordinaria, porque como verán tenemos esta carátula del caso Bustíos, pero teníamos ya una carátula de una entrevista muy buena que Gabriel Ruiz Ortega le hace a Jaime Bailey a propósito de su última novela Los Genios, que tiene mucho de investigación periodística, ¿no? Recoge desde la perspectiva de una novela, como repito, el famoso episodio del puñetazo que Mario Vargas Llosa le propinó a Gabriel García Márquez, con el cual fue la trompada final también a una amistad que habían compartido estos dos genios, como se llama la novela. Y Jaime, la verdad que describe en detalle su relación con los Vargas Llosa, solo con el estilo y la perspectiva tan mordaz, crítica e inteligente también que puede tener Jaime Bailey. Es una entrevista que recomiendo además. Tenemos mucho más, tenemos una, digamos, descripción bastante detallada de lo que viene siendo o lo que va siendo la estrategia de la presidenta Dina Boluarte, precisamente para escaparse de lo que podría ser una investigación o un señalamiento por un crimen de lesa humanidad o por crímenes de lesa humanidad que consideran algunos serían las muertes acaecidas en el contexto de las protestas, ¿verdad? Y es interesante el desarrollo jurídico que está haciendo el gobierno y que incluye también la respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tendría que emitir su informe final a fines de este mes. Tenemos mucho más, tenemos un montón, tenemos un importante informe especial de minería donde Víctor Govitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, acaba de asumir. Él es pues el CEO y gerente general de Antamina desde hace un par de años y acaba de asumir esta representación gremial. Nos cuenta por qué el Perú está en la misma posición, fíjense ustedes, de Arabia Saudita en los 70. O sea, cuando Arabia Saudita se convierte en la meca del petróleo y de, por supuesto, el dinero, pues el Perú lo tiene ahora con lo que es el cobre y el peso del cobre para la descarbonización, es decir, la energía verde, la revolución verde. Y es bastante interesante porque, claro, evidentemente los problemas que tiene el país y los problemas que tiene alrededor del sector minero no quita que esa oportunidad esté ahí. Y Govitz plantea algunas alternativas importantes para poder superar precisamente esos problemas. Mucho más, nuestra sección de culturales, nuestro ellos y ellas, tenemos personajes sumamente interesantes repartidos a lo largo de la edición que van a tener ustedes muy buen material para poder pasarla este fin de semana, porque es una más o menos edición doble con dos carátulas precisamente por las circunstancias que nos han rodeado esta semana y que indudablemente tienen una significación especial para Caracas. Así que nada, como siempre, compren su revista en su puesto favorito, reencuéntrense con el papel como hay que hacer de vez en cuando, así como hay que hacer con la novela de Bailey también, indudablemente. Y nos vemos en el próximo, espero que sí, Jueves de Caretas. Gracias.